Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Si yo le preguntara a usted, ¿qué imagen llega a su mente cuando se le menciona la Navidad? ¿Qué imagen llega a su corazón? Si usted tuviera no solamente una imagen, sino que tuviera que hacer una frase, una oración en el cual usted pueda condensar lo que significa para usted la Navidad, ¿usted qué diría? Porque para poder nosotros tener una imagen o poder dar un concepto, pues tendríamos que recurrir a lo que para nosotros se experimentó, se vivió con respecto a este tiempo. Si a mí me hablan de Navidad, por ejemplo, yo tengo que primero ver en qué etapa de mi vida tendría que dar un concepto. Porque si es cuando yo era niño, para mí Navidad, como lo dije ahora, significaba dos cosas. Primero que todo, vacaciones. Yo esperaba el diciembre para salir del estudio, olvidarme de la madrugada de mis tareas y vacaciones. Para mí Navidad era señal de vacaciones, pero también era señal de regalos. ¿Y a qué niño no le gustan los regalos? Y yo no sé si usted hacía cartas de Niño Dios. Yo no hice cartas de Niño Dios. A mí me frustraron muy temprano la idea del Niño Dios, porque muy temprano me di cuenta quién era el Niño Dios y quién era Santa Claus, muy temprano. Pero yo quería regalos. Ahora, si hablo de mi época de la adolescencia, para mí Navidad ya cambió un poquito, porque también significaba, por un lado, regalos, pero ¿sabe qué significaba? No solamente vacaciones, sino que para mí significaba trabajo, porque teníamos una casa de banquetes, teníamos un restaurante y entonces desde muy adolescente yo aprendí a cocinar y a preparar cosas y a pelar. Entonces para mí vacaciones, o mejor, para mí Navidad era ir a hacer trabajos, entregar, decorar. Yo aprendí a decorar, a hacer figuras con tomates, con zanahorias y una cantidad de cosas para poder entregar pedidos, y eso significaba para mí plata, porque si había trabajo había regalos. Ahora, después de adulto, me cambió un poquito la percepción de la Navidad, porque para ahora ya de adulto significaba ministerio, había que trabajar. Muchos pastores cerraban sus iglesias, yo no, yo iba a trabajar a la iglesia, pero ahora ya no era el que yo estaba esperando que me iban a regalar, sino ahora yo tenía que dar regalos, y ahí sí me cambió la cosa. No es lo mismo. No es lo mismo, porque el billete, el bolsillo se afecta. Ahí entonces toca uno mirar qué es. Así que vamos a meditar un poquitico con respecto a lo que es la Navidad. Cada persona tiene una forma de celebrarla. Hay gente que decora sus casas, hay gente que pone árboles, hay gente que hace comidas especiales para Navidad, hay gente que la celebra de diferentes maneras, o cambian de ciudad, o se van con sus familias. De diferentes formas celebramos Navidad. Pero si nosotros vamos a mirar en la Biblia lo que nos señalaría la Escritura, pues lógicamente llegarían muchas imágenes y tendríamos que ver lo que nos relatan los evangelios, tanto de Mateo por un lado como de Lucas, y puedo extraer algunas cosas muy importantes. Primero que todo, no voy a meditar la charla, no la vamos a basar hoy en los evangelios de Mateo ni de Lucas, iremos a otro texto, pero indudablemente tendríamos que recordar algunos aspectos importantísimos y sería bueno que usted los apunte. Primero que todo, tendríamos que nosotros registrar la anunciación, el anuncio de la concepción, de esa visitación de un ángel a una mujer para poder colocar allí en ese vientre al que iba a ser el Salvador. Y cuando nosotros hablamos de nacimientos, no podríamos nosotros hablar de un nacimiento si primero no hay una concepción. Y eso es importantísimo, porque yo sé que yo y muchos pastores a ustedes le hemos hablado y le hemos enseñado, y usted también ha enseñado acerca de la importancia de nacer de nuevo. ¿Cuántos ya conocemos ese término de lo que es nacer de nuevo? Ahora, para poder nacer, primero se necesita ser concebido.
Y para hablar de un nuevo nacimiento, pues también nosotros tendríamos que hablar de una fecundación, de un momento de intimidad. No puede haber nacimientos si no hay intimidad. La pregunta que yo quiero hacerle es, en todo este año, ¿cómo estuvo su intimidad con el Señor? Para poder manifestar ese nuevo nacimiento que el Señor ha puesto en su vida y ha dado su corazón. Lo segundo que tendríamos que nosotros meditar es ver cómo se habla de un embarazo y de una concepción que es sobrenatural, de cómo una mujer, sin haber tenido contacto con su desposado, con José, ha sido fecundada de tal manera que hay un ser nuevo totalmente diferente en su corazón. Y entonces tendríamos que pensar en ese viaje que tuvo José, que tuvo María, y usted llega a la imagen del burrito y de la mula, y toda esa narración que usted también lo condensa en su mente por tradición. Eso es importante. Pero lo tercero que tendríamos que nosotros registrar es esa declaración angelical, de cómo los ángeles se dignan a salir del cielo y venir a la tierra a visitar, a cantar, a promulgar de manera sobrenatural ese alumbramiento y ese nacimiento de ese ser que iba a ser. Y eso es algo que para mí me llama la atención, porque es algo sobrenatural. Yo no sé si usted puede llegar a entender y comprender, si usted hubiera sido de esos pastores, si usted hubiera sido esa gente del campo, en esa pequeña región de Belén, no en la gran metrópoli de Jerusalén, sino ese humilde pueblo, que los ángeles hayan venido a declarar las buenas nuevas de salvación. Tiene que ser algo maravilloso, de cómo ellos vienen a orientar de una manera sobrenatural a los hombres para que vayan a encontrar a Jesús. Diga conmigo, los encuentros sobrenaturales, dígalo con convicción, diga, los encuentros sobrenaturales me deben llevar a conocer a Jesús. Yo soy un pastor que me muevo en un movimiento pentecostal. Creo en el poder de Dios. Yo no sé si usted cree en el poder de Dios. Yo creo que Dios todavía hace milagros. Yo creo que Dios no es un ser abstracto por allá distante. Yo creo que Él es real. Yo creo que su palabra es real. Y creo que su poder también es real. Yo creo que Él habla. Yo creo que Él ministra. Yo creo que Él sana. Yo creo que Él liberta. Yo creo que Él hace cosas maravillosas. Pero todos esos encuentros deben llevarnos a nosotros a conocer a Jesús. Si hay milagros, si hay sanidades, si hay liberaciones, si la gente no llega a los pies de Jesús, definitivamente está viviendo solamente experiencias. Pero lo importante es encontrar al Salvador. Y no solamente hablo de la declaración, o tendríamos que hablar de la declaración angelical, sino que ahora tenemos que ver que esos pastores que recibieron el llamado sobrenatural, esos pastores fueron llamados a hablar a otros de lo que está ocurriendo. Ahora, eso podríamos decir que es un mensaje para los que somos pastores, pastor David, pastor como yo, sino que esto nos enseña que cada uno de nosotros podemos ser y debemos ser portadores de la palabra de salvación a todos los hombres y mujeres que nos rodean, para anunciar las buenas nuevas de salvación, que nosotros decimos aleluya. Pero también tendría que registrar un quinto punto, y es que usted conoce cómo desde lejanas tierras vinieron unos hombres con regalos, y después de una gran travesía venir y postrarse delante del Rey de todos los reyes. Y eso me habla a mí de una adoración. Diga conmigo, adoración. Eso me llama a mí, o me lleva a mí a pensar en la actitud que debe tener toda persona que ha podido conocer a Jesús. Me habla de una vida rendida, quebrantada en medio de la presencia del Señor. La pregunta que quiero es hacerle, ¿usted ha conocido a Jesús? Si es así, usted y yo hemos de cultivar todos los días de nuestra vida una vida de adoración. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer una declaración, me gustaría que usted meditara en esto y pudiera apuntar
en su agenda, en su cuaderno, de cómo dar una frase, de cómo dar una oración, de cómo dar una expresión, de cómo podríamos nosotros registrar qué significa verdaderamente la Navidad desde el concepto de vista bíblico, no tradicional, no cultural. Ya dijimos, unos celebran Navidad de una manera, otros de fiestas, otros de parrandas, otros no la celebran, unos las condenan. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué es el sentido de la Navidad para cada uno de nosotros? Y entonces yo podría decir y podría informar que la Navidad para nosotros es la celebración del momento. Diga conmigo, momento histórico. Es un momento histórico, es una realidad. Momento histórico en el que el Dios Todopoderoso viene a la tierra en la persona de Jesucristo, su Hijo amado, para poder reconciliar al hombre pecador mediante la muerte sustitutiva en la cruz. Si usted lo quiere apuntar, apúntelo. Yo he visto en algunos lugares que la gente a veces toma fotografías de lo que se expone y ponen allí en las clases y toman fotos y a veces no vuelven a mirar las fotos. Pero qué bueno que usted pudiera apuntar esto en un lugar donde no se le olvide, donde usted pueda tenerlo presente o en su Biblia o en su cuaderno y apunte qué es realmente el sentido de la Navidad desde un punto de vista bíblico, incluso teológico. Tendríamos que decir que la Navidad entonces es la celebración del momento histórico. Y por eso tenemos la oportunidad de cómo la Biblia nos registra una genealogía acerca de Jesús. Y dos autores lo expresan de diferente manera. Ahora, yo quiero decirle con todo el cariño, el mundo cuando nace Jesús no sabían quién iba a ser Jesús y la dimensión de ese personaje que estaba naciendo. No tenían eso. En los tiempos bíblicos no había como hoy en día tienen un registro notarial o un médico que da un certificado que nació el bebé a tal día, a tal hora, en tales condiciones. En ese tiempo no existía. Sencillamente había un relato, una tradición oral que hablaba y después empezaron a tener un registro donde se decía que fulano era hijo de fulano, y usted conoce muy bien esos textos en la Biblia acerca de las genealogías. Pero lo que quiero decirle con todo el cariño es que ahí no tenemos la fecha exacta en la que Jesús nace. Algunos dicen que nace hacia mediados de septiembre, otros dicen que para diciembre, otros más atrevidos dicen no, es en marzo cuando Él ha nacido. Y yo he leído varias posturas, pero lo que quiero decirle es, independientemente, aunque no tenemos el día, la fecha exacta, lo que sí sabemos es que Jesús nació. Y eso es lo que trasciende por encima de las cosas. Hablaba con mi yerno Juan en esta semana y me contaba la historia de su abuelita, y es la historia de muchas personas también en muchos de nuestros pueblos. Ella nace, la abuelita de Juan nace, pero cuando nace su mamá muere y su papá se hace cargo por unos días y al final la abandona y la deja. Y esa mujer comienza a vivir de una u otra manera, empieza a crecer, y cuando se hace grande le preguntan: ¿y usted cuándo nació? Y ella dice: no lo sé. Pero tenemos que registrarla. ¿Usted en qué mes nació? No lo sé. ¿Y para qué fecha? ¿Y usted más o menos cuál? Le dice el que le va a registrar el notario. Bueno, ¿y más o menos cuántos años usted tiene? Yo no sé. Esa historia es muy común en muchos de nuestros pueblos, cuando están retirados por allá. O hay personas que nacen en una fecha, pero los registran en otra. ¿Sí ha visto? Hay personas que dicen: yo tengo 2 cumpleaños, yo tengo 2, a mí, yo nací para tal día, pero yo estoy... Aquí hay unas manos que están levantando. Ahora, ¿cuál sería la fecha realmente para celebrar? ¿La del registro? Y en algunos pueblos había otro registro, el del bautismo, la partida de bautismo. Y entonces tienen hasta 3 fechas de nacimiento, toca darle 3 regalos. Uno diría, la fecha que hay que celebrar es la del día del nacimiento, porque desde ahí es que comienza la vida biológica. Pero, volviendo al punto de la abuelita de Juan, aquí, más importante de qué mes, qué día, es que ella es una persona que es real, que tiene talentos, habilidades, capacidades, destrezas y todo lo que ha impactado, al punto que a través de esa mujer Dios la usó para que después llegara un nietecito que iba a ser mi otro hijo.
Con Jesús pasa similar. Realmente Jesús nació. Y nació con un propósito. Jesús nació con el propósito de reconciliar a todo hombre pecador. Jesús viene a la tierra para nacer con el propósito de restaurar al hombre con su relación con el Padre. Ese es el propósito. Por eso vamos a ver qué es la Navidad desde el punto de vista no de la tradición, no de los conceptos humanos, sino desde la revelación de Dios. Y quiero que me acompañe entonces, por favor, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy quiero decirles que la Navidad no se trata de pesebres, que Navidad no se trata de árboles, ni de pastores, ni de ángeles. Quiero decirle en esta mañana que Navidad no se trata ni de Santa Claus. Navidad no se trata de comprar regalos. Ustedes saben que mi hija acabó de llegar de Colombia y volvió a su trabajo. Ha estado semana y media trabajando. Y las compañeras que tanto la quieren le han dado regalos y regalos y regalos. Y ayer llega y me decía anoche cuando llegó, nos decía: mami, ¿y ahora dónde yo voy a sacar para devolverle a ellos regalos? No llevo sino una semana trabajando y ni me han pagado. Porque es que cuando se habla de regalos uno se siente comprometido en dar, si es que uno recibe. ¿Cierto? Navidad no se trata de compras de regalos. Navidad no se trata de comida. No se trata de estrenar ropa o no estrenar. Se trata de la obra del Todopoderoso para poder redimir la humanidad. Por eso el mensaje que hoy vamos a compartir le he puesto como nombre: más que pastos, más que lanas y más que canciones. ¿Cómo se llama el tema de que vamos a hablar hoy? Más que pastos, lanas y canciones. Capítulo 5 de segunda carta a los Corintios. Dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y escuche lo que dice Pablo: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Dígale a la persona que está a su lado: tienes un encargo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como una comparación, como si Dios, el mismo Dios todopoderoso, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, el Dios alto, sublime y eterno, imagíneselo usted en su trono con poder y gloria, ahora rogando. Rogando. ¿Usted ha visto algún presidente rogando? Yo voy a ver uno muy pronto en Sudamérica que le echan mano a los norteamericanos. Va a estar rogando. Abraham Lincoln, un hombre que buscaba el rostro del Señor. Pero imagínese al Dios Todopoderoso rogando. Como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos. Es un ruego. Reconciliaos con Dios. Y finalizo con ese texto que dice el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. El primer punto que yo quiero abordar en esta mañana, y tendré que ser pronto, es decirle que la Navidad es el cumplimiento del plan de reconciliación de Dios. Y cuando leíamos ahí el versículo 17, que es muy conocido y muy predicado por muchos de nosotros, y que debe ser mucho de la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra, cuando entendemos nosotros de que somos una nueva criatura, nos está hablando de un nuevo comienzo. Diga conmigo, nuevo comienzo. Me está hablando de que en nosotros se desarrolla un ser espiritual, un ser que no había sido conocido. Es una especie totalmente nueva que aparece allí. Ahora, cuando yo hablo de la palabra nueva, tengo que entender que en el griego hay dos palabras para la palabra nuevo o nueva. Una de ellas me habla acerca de lo que es novedoso, de algo que aparece por primera vez, algo que nunca se había visto y que aparece también en la escena. Y eso es la palabra kainos. Kainos me habla de algo que es totalmente nuevo. Pero la palabra neos también es la palabra nuevo, sino que esa palabra habla de algo que fue innovado, algo que aparece de una manera también sorprendente, maravillosa, pero que es una transformación de algo que ya existía. Y cuando yo voy al griego a mirar en este texto, me está diciendo que nosotros somos una nueva criatura, pero no es la imagen que muchas veces nosotros tenemos de que habíamos vivido en la tierra y yo recibo a Cristo y ahora a partir de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva, ahora soy una nueva criatura. No es esa imagen. Yo no sé si usted, por ejemplo, le gusta la tecnología. ¿Cuánto nos apasiona la tecnología aquí? El hermano Humberto le gusta. Y hay gente que cuando iPhone sale con sus nuevas versiones, aparece el iPhone, o estamos hoy en día hablando del iPhone 17, es el máximo hasta ahora. Y ya la gente está pensando, ¿cómo será el 18? Se endeudaron con el 17, lo están pagando y están pensando en el 18. Va a aparecer el nuevo teléfono. Y Tesla acabó de mostrar otro que supera a Apple en muchas cosas. Y ese es un nuevo dispositivo. ¿Es qué? Nuevo. Eso es neos. Pero ¿se acuerda usted cuando no vivía esclavo de un aparato que cargaba en su bolsillo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la primera vez que usted tuvo un aparato dispositivo que apareció en escena? Cuando le decían a uno, usted va a poder hablar a través de él. ¿Cómo? Cuando apareció por primera vez, eso es kainos. Cuando usted compra un par de zapatos nuevos, son neos. Pero si aparece un par de zapatos que nunca habían sido creados y aparecen en escena, eso es kainos. Y ya entiende la diferencia entre las dos palabras. Cuando nosotros nos está diciendo el Señor que somos nuevas criaturas, no nos está diciendo que somos neos, que somos un mejoramiento, un update. No somos una actualización de software, no, es cambio de software totalmente. Algunos aquí luchamos con la transición de Windows a iOS. No fue fácil. Algunos manejan otros sistemas como Linux. Son otros sistemas. Eso es lo que está diciendo ahora. Usted es una criatura, diga nueva. O sea, usted no existía antes. Todo lo que usted existió ahora, el Señor va a decir, necesita ser transformado. Por eso estamos hablando de un nuevo comienzo. Y tendríamos que hablar del nuevo pacto y esas cosas, pero no quiero adentrarme en esto. Quiero que entendamos que el propósito de nosotros ser una nueva criatura es para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios. Pero esto viene
del mismo Dios, nace del mismo Dios, no nace de sus buenas intenciones, no nace de sus buenos pensamientos, no nace de lo que usted cree que es lo mejor. El mismo Dios se toma el trabajo y de decir, el hombre dañó la relación conmigo, pero yo voy a tomar la decisión y las riendas para poder restaurar esto. ¿O usted ve alguna vez a Adán, después de haber salido del huerto, después de haber sido destituido, después de salir, usted ha visto a Adán volteando a mirar atrás y decir, Señor, ten misericordia de mí y de mi esposa, perdona? ¿Usted ve a Adán en esas? Usted ve a Adán incluso cuando falla, cuando desobedece, que el Señor, antes de echarlos del huerto y los está confrontando, usted mira a Adán pidiéndole perdón y diciéndole, Señor, yo quiero restaurar mi relación. ¿Usted ve a Adán en esas? No, el hombre no. Por el contrario, cuando nosotros vemos la situación de Adán frente a Dios, vamos a encontrar a un hombre que se va a tomar el trabajo de hacer ciertas cosas, de descubrir que estaba desnudo, de abrir sus ojos, de oír una voz, de tener miedo, de incluso coser hojas de higuera, crear soluciones alternas para cubrir su desnudez. Pero usted no ve a un hombre que esté tomando la iniciativa de ir a reconciliarse con Dios. Porque es que no nace de nosotros. ¿Nace de quién? De Dios. Diga conmigo, la salvación proviene de Dios. No nace del esfuerzo humano, no nace de la religión del ser humano, no nace de las buenas intenciones del ser humano. Pero esto es para que el hombre sea rescatado. Diga conmigo, la Navidad no es sentimentalismos. Yo sé que los sentimientos llegan. Y muchas mamás sufren porque no está el hijo, la hija, porque no está aquella persona, aquella esposa que perdió a su esposo. También se acongoja en estas épocas, o si están distantes y no se pueden reunir. Yo sé que hay sentimientos y eso es parte del ser humano, pero no podemos mirar nuestros sentimientos sin entender la postura y la posición del rescate de Dios para toda la humanidad. Porque si a nosotros nos duele no estar junto a alguien, a Dios le ha dolido más que el hombre esté distante de Él. Y es por eso entonces que, según lo que leemos en el verso 20 del capítulo de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice que entonces por eso es que Él nos pone en esta tierra como embajadores. Nos pone a nosotros como personas de realeza con autoridad para nosotros testificar, para nosotros anunciar el mundo acerca de la buena nueva de que el hombre estaba distante, que estaba perdido, que estaba sin esperanza, pero el Dios bueno y poderoso tomó la decisión de salvarnos. Por eso, mientras algunos están criticando si la Navidad es de Dios o del diablo, si hay que celebrarla o no celebrarla, para mí no hay mejor tiempo que este para poder decir, en medio de las bullas, en medio de la música, en medio de las luces, en medio de las carreras, en medio de los centros comerciales, en medio de los regalos, hay un gran regalo, y es el rescate que Dios mismo nos ha permitido a nosotros como viles seres humanos alcanzar de su gracia, alcanzar de su amor, alcanzar de su misericordia, alcanzar de su paz, porque Dios ha sido bueno con el hombre. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿cuánto vamos nosotros a aprovechar ese tiempo para poder ser embajadores de Cristo? Pero leíamos ahí también al final de ese texto que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y este es el fundamento de todo, la muerte sustitutiva, donde el hombre no tiene mérito alguno para la reconciliación entre él y Dios mismo decide entregar a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Y cuando el escritor dice que él mismo se hizo pecado, no está diciendo que Cristo pecó, sino que está diciendo que todo el peso del pecado de toda la humanidad se expuesta en Él para poder entonces existir la
restauración, la reconciliación, el rescate de toda la humanidad. Cristo cargó el pecado de todos nosotros. La Navidad no se trata solo de un pesebre, sino que también, si usted va a hablar de Navidad, necesita hablar de la cruz. Yo sé que es muy bonito hablar del pesebre. Yo sé que es muy bonito hablar de baby showers. Yo sé que hay alegría cada vez que en alguna de nuestras casas o nuestra familia, nuestros amigos, hay un bebé que viene en camino y se hace mucha fiesta. Hay alegría, hay gozo. Pero desde el momento en que un bebé pisa esta tierra y nace, ya también está destinado a un día de muerte. Eso no pensamos. Y Navidad nos alegra la bulla y todo lo que hablamos del pesebre, pero tendríamos que ir a mirar lo que pasa en esa cruz. Porque la Navidad solo tiene sentido si al final lleva al ser humano al Calvario. La Navidad solo tiene sentido para llegar a entender que si alguien iba a morir por los pecados de la humanidad, primero tenía que nacer. Y nosotros dijimos ahora algo antes. Para poder nacer alguien, primero se necesita intimidad, comunión para poder nacer. No se puede, no puede haber un nacimiento si primero no hay intimidad, si no hay fecundación. Y cuando hablo de la muerte, si alguien va a morir, lo primero que necesita es nacer. Ahora, para nacer de nuevo, hay que morir. No hay otra razón. Y ese es el propósito del nacimiento de Jesús en la obra de la redención. Navidad, mis hermanos, no es adornos. Navidad, mis amados hermanos, no es música, no es luces, no es comida. Navidad no es solo un tierno y dulce niño que nace en un pesebre. Cuando yo entré a esta iglesia, vi cómo la iglesia luterana decoró el lugar. Le vi la cara al niño que tiene ahí. ¿No se lo vio? Algunos llegaron ya sobre el tiempo y entraron derechito y no se dieron cuenta que ya nació ahí. Hay un niño, un muñequito. Pero tiene una cara de americano ese bebé. Tiene una cara, diría un latino, oiga, yo no sabía que Jesús tenía cara de gringo. Algunos tienen un bebecito bien bonito, sus pesebres rosadito, bonito. Pero Navidad no se trata de un bebé en un establo. Algunos hasta han hecho unos pesebres bonitos, decorados. Me gustó alguna de las imágenes que, bueno, ahí tenemos un pesebre es una caja ordinaria. Usted le pondría y tallaría, le pondría bordes de oro a un lugar donde va a poner a alimentar a las vacas, a los animales. ¿Usted haría eso? Usted pone dice una palanga, dice en algún lugar, algún cesto, alguna cosa. Usted coloque para que los animales coman. Los que tienen pajaritos buscan el plato que se esportilló por ahí y lo meten en la jaula porque ya no sirve. Cuando Jesús nace, se trata mucho más allá de un pesebre decorado. ¿Qué es Navidad? Navidad es Dios mismo viniéndose a encontrar con el hombre pecador. Navidad es la encarnación del Hijo eterno. Navidad es el inicio visible del plan de salvación. No es una fecha para estar discutiendo si nació o no nació. Es una realidad. Y lo que quiero decirle con todo el cariño es de qué hacer análisis y estudios y llegar a conclusiones. Si nació en diciembre o no nació en diciembre o nació en tal fecha. ¿De qué nos sirve a nosotros todo esto si al final nosotros no nos hemos inclinado para reconocer a aquel que nació en ese pesebre? Y que después nos lleva a nosotros en un arrepentimiento verdadero cuando vemos su propósito en la cruz. De nada sirve comidas, luces, regalos, si al final el hombre no llega a los pies del Salvador.
Por eso quiero decirle que el corazón de la Navidad va a girar en torno a dos palabras que no me voy a extender mucho por cuestión de tiempo, pero sí hablaré de la encarnación y hablaré de la reconciliación. ¿Y por qué tengo que hablarlo? Porque quiero que quede en su mente plasmado para que no tenga ninguna duda de lo que significa esto de la encarnación. Y para ello acompáñenme a la carta a los Filipenses, en el Filipenses capítulo 2. Uno de los textos que más me gusta. Si usted tiene su Biblia, vamos a Filipenses capítulo 2. Mientras usted llega, solo quiero decirle lo que Pablo, de una manera maravillosa, nos va a expresar. Y a partir del verso 5, dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el verso 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Diga conmigo: siendo en forma de Dios. Mire, mi amado hermano, Jesús nunca dejó de ser Dios. Él es Dios naciendo entre los hombres. No es un ser humano que nació y se comportó más o menos bien, que era muy inteligente, muy buena gente, muy caritativo, muy bondadoso, y en algún momento de la vida se iluminó como Buda y entonces se convirtió en Dios, como algunas sectas y enseñanzas muestran, que era un hombre que en cualquier momento de la vida se convirtió en Dios. Tampoco es que él, cuando nace, se hace Dios. No, él desde el vientre ya era Dios mismo, y eso debe tener clara la gente. Porque algunos ven a Jesús como un maestro, como una buena persona, como un gran rabino, como un gran profeta, pero no lo llegan a dimensionar en que es el mismo Dios estando entre nosotros los hombres. Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente es Dios, sino que Él dice que se despoja y se hace siervo. Ahora diga conmigo: siervo. Pero ese servicio lo lleva a Él a una entrega y a un compromiso tal que Él dice: mi servicio no solamente es hacer milagros, mi servicio no es solamente multiplicar comida, mi servicio no es solamente sanar enfermos, mi servicio me lleva a mí hasta la muerte. Porque servicio sin muerte solo es una vida religiosa más, y muchas veces de apariencia. Hay muchos que llenan los altares de milagros y cantidad de cosas, pero su vida no está muerta. Hasta la muerte. Navidad no es solamente motivo para decir alegrías, también es para decir qué tan vivo estoy que impida que yo realmente muera. Podemos alistarnos este 24 o 25, llamar a la familia: yo pongo el postre, yo pongo la carne, yo pongo el arroz, y hacemos todo. Pero si al final todo esto se hace y nuestras vidas no están listas para el encuentro con Cristo, fue una comida más, fue una reunión más.
todo esto fue para que entendiéramos que ese bebé que está naciendo en ese humilde lugar no era cualquier bebé, era el mismo Dios llegando en el vientre de una madre, de una virgen, naciendo de manera sobrenatural para hacer una obra sobrenatural, como es reconciliar al hombre con Dios. ¿Quién es ese bebé del pesebre? Es el Dios encarnado. ¿Quién es ese bebé que está en el pesebre? Es como dice el Concilio de Nicea, el Dios verdadero, luz de luz. ¿Quién es ese que nació en el pesebre? No es cualquier bebé. La unión hipostática me habla, algunos hablan del 100% Dios, 100%. ¿Ha escuchado eso en la vida de Jesús? Cuando uno mira matemáticamente, no hay una unidad compuesta de un 100% más 100%, eso sería un 200%, y eso en la lógica matemática no existe porque la unidad es un 100%. Tampoco puedo decir que es parte Dios y parte hombre, 50%, 50%. No se podría hablar de eso. Pero si usted quiere definir a Jesús en su naturaleza, tendríamos que hablar de un plenamente hombre, un verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios en toda su plenitud. Y no vamos a hablar de esto ahora. Pero ¿para qué Él se encarna? Para que usted y yo, Él, el Hijo de Dios, nos da a nosotros la oportunidad de nosotros llegar a ser considerados hijos de Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de la nueva criatura? Ya usted no es un Daniel nuevo. Ya usted no es una María nueva. Ya usted no es un Jorge nuevo. Ya no es una Marta nueva. No, ahora es una hija y un hijo. Esa es la nueva naturaleza de llegar a ser considerados hijos de Dios. Él viene para abrirnos el camino de la salvación. Por eso tendríamos que hablar ahora de lo que es la reconciliación. Y cuando hablamos de la reconciliación tendríamos que mirar lo que nos dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, a partir del verso 7. Romanos capítulo 5, verso 7 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿cómo éramos? A su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Más aún, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí y murió por ti y murió por ti y murió por ti y por cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces ahora comienza a concluir Pablo en su revelación diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice ahora, mucho, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Diga conmigo, ira. Ahora diga vida. Diga otra vez, ira. Otra vez más fuerte, diga vida. Hay predicadores que solamente llevan a mostrar la ira de Dios y hacen que la gente se arrepienta porque si se porta mal, se va para el infierno y le cae la ira de Dios. Pero una cosa es predicar ira, que hay que predicarla. Pero otra cosa es predicar vida. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la ¿Qué significa reconciliar? ¿Tendríamos algunas definiciones sencillas sin necesidad de ir al diccionario? Reconciliar tendríamos que hablar de la restauración de una relación rota. Cuando hablamos de reconciliar tendríamos
que hablar de lo que estuvo roto y deshecho, ahora vuelve a una unidad. Cuando hablamos de reconciliar, estamos hablando de quitar la hostilidad, las asperezas, las cosas feas que lastiman, que hieren, que duelen, que a veces almacenamos ahí en la vida, que no nos permite entre familias y entre personas tener una unidad plena en paz y en amor, en coinonía, porque tenemos aristas que lastiman, recuerdos, palabras, cosas. Reconciliar es quitar toda aspereza. ¿Y quién fue el que tomó la iniciativa? Fue Dios, no fue el hombre. Y yo le nombraba ahora la posición de Adán en el huerto del Edén. Nunca tomó la iniciativa de ir a buscar a Dios, nunca. Ni él ni su mujer. Lo que fue una unidad se perdió. Y lo que era la unidad no solamente entre hombre y mujer, sino la unidad entre Dios y el hombre, se ha roto. Y entonces, ¿qué hace el hombre después de pecar? Si usted lee el relato en Génesis, lo va a encontrar ahora con los ojos abiertos. Se le abrieron los ojos, dice la Biblia. Y además de eso, se mira y mira su desnudez, mira su nueva condición, que antes era una vida espiritual plena de comunión en Dios, ahora ese hombre está completamente, una naturaleza totalmente y una condición humana natural. Mira su nueva naturaleza. Por eso es que se necesita de hablar de una nueva criatura. Pero vemos entonces al hombre cosiendo hojas de higuera. ¿Cuántos conocen las higueras? ¿Usted sabe para qué sirven las hojas de higuera? Tiene unas funciones medicinales. Tiene propiedades digestivas la higuera. Se utiliza para muchas cosas. Pero sabe, incluso sirve hasta para regular el azúcar de la sangre. La higuera, yo estuve mirando. Es un antiinflamatorio natural y también un antioxidante natural. Pero sabe una cosa, para poderlo consumir primero hay que hervirlo, ponerlo a cocer. Porque si no se cose, eso va a soltar una lechita, una sustancia que es urticante. Y ahora usted se imagina a Adán poniéndose unas hojitas que al comienzo bonito, y la letra también ahí, y al ratico empiezan. Ay, sí, pastor. Y además de esa piquiña, están empezando a escuchar una voz. Y la voz que antes era dulce, ahora los hace que ellos se escondan. Y ahora no solamente se esconde, dice la Biblia, sino que dice la Biblia que ellos empiezan a correr, a huir de la voz, a esconderse. Una cosa es esconderse y otra cosa es apartarse. Y entonces los tenemos en esa condición. Además de eso, con temor en el alma. Todo porque no han entendido lo que es esa voz. Esa voz que se paseaba en la creación. Esa voz que dice Juan, que es el mismo verbo que era Dios. Es la misma voz que está naciendo en un humilde pesebre. Y cuando la voz llama, definitivamente va a causar temor en aquel hombre y aquella mujer que es pecadora, que ha fallado. Definitivamente, esa voz nos lleva a nosotros a mirar nuestra condición humana. ¿Y qué va a pasar después? El hombre va a estar echándole la culpa a la mujer. Y la mujer echándole la culpa al diablo. ¡Qué irresponsabilidad!
es el ser humano. No tuvieron las higueras bien puestas para decir, aquí estamos. Ahora yo me imagino el amor de Dios hablando con ellos en medio de ese temor y mirándole la nueva ropa que tenían. Ellos fueron a Dolphin Mall a comprar vestidos nuevos. Ellos no compraron en Ross, no, ni en Burlington, nada. Ellos fueron Finucci's, Higuera Clothes, Victoria, y Dios mirándole la ropa nueva y diciendo, ropa nueva en Navidad, sin entender mi sacrificio, no funciona. Y ahora entonces el Dios Todopoderoso tiene que ir a construir unas nuevas ropas, sacrificar unos animales, quitar sus pieles y venir y decir, aunque no me gustan tus higueras, aunque no me gustan tus obras y tus estrategias, yo vengo a arroparte. Dios tomando la decisión, la iniciativa de venir a buscarnos. Nosotros, como Adán, nos hemos refugiado en el conocimiento. Queremos el conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, dejando a un lado la vida. Nosotros, como seres humanos, hemos ido detrás de nuestras habilidades. Usted se imagina, en Colombia utilizamos una palabra, no sé si aquí muy conocida, para decir el trabajo. Nosotros le decimos el camello. Usted imagina el trabajo de buscar aguja e hilo en medio de todo ese huerto para buscar unas hojas de higuera y coser hojas. ¿Usted con ese ha cosido hojas? Las higueras tienen unas hojas de más o menos de 10 a 25 centímetros. ¿Cuántas hojitas tuvieron que poner ellos a sacar y coser? Eso me habla de las estrategias vanas que el ser humano ha hecho para tratar de encontrar respuesta ante Dios. El ser humano ha querido encontrar estrategias y religiones para reconciliar su relación con Dios. El ser humano ha querido y se ha vuelto expertos en construir un mundo, pero sin Dios. Y así no funciona. Eso no es Navidad. Por eso es que Pablo dice y habla de la condición del ser humano. Lo ve débil, lo ve frágil, lo ve ahí impío. Así que diga conmigo, la muerte de Cristo. Más fuerte, diga, la muerte de Cristo me abre la puerta para yo ser adoptado, para llegar a ser hijo de Dios. Mire, mi hermano, solamente su sangre es la que nos justifica y nos dice, sí, hiciste pecado, hiciste higuera, hiciste una cantidad de vestiduras, pero es mi sangre la que te declara a ti justo delante de mis ojos. Eso es ser justificado. Solo quiero tocar este texto, que lo tocamos ahora en Corintios, en el verso 19. Que Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Lo que quiero decirle es, Dios está dispuesto a salvar a todo el mundo. Pero eso no significa que todo el mundo es salvo. Todo el mundo tiene la opción de ser salvable, pero no todos son salvos. Ni aun los israelitas que mencionan allí, todo Israel será salvo. Si alguien no pone su fe en la justificación de Cristo hacia la humanidad, definitivamente está condenado. Yo sé que eso no es un buen momento para decir amén, pero sí debería decir amén. Por eso tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿Alguien que viene a la iglesia? No. ¿Alguien que ora? No. ¿Alguien que lee la Biblia? No. Un hijo de Dios es aquel que hace obras de caridad. No. Cuando yo miro entonces, ¿quién es un verdadero hijo de Dios? Es aquella persona que primero que todo acepta, cree
y confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha nacido de una virgen, que Él es el Hijo de Dios encarnado, siendo Dios, que fue a la cruz a pagar por las deudas y el pecado de todos y cada uno de nosotros, en toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos decimos amén? Es aquel que corre rápidamente a pedirle perdón por sus pecados, a confesar su maldad y a arrepentirse de sus obras para ser considerado Hijo de Dios. Número 4. Quiero darle la importancia o la imposibilidad del hombre y la gracia de Dios. Y en Efesios capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvos, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Diga conmigo, no son obras. Gracias, mi hermano Humberto. Diga, no es por obras. Hay mucha gente que dice: pastor, yo voy a la iglesia cuando yo esté bien, cuando yo sea bueno, cuando yo ya no siga haciendo estas cosas de maldad y de pecado. Mire, no hay ni uno en la tierra que sea bueno. No hay ninguno en la tierra que esté 100% preparado para recibir la gracia de Dios si se mira sus obras y sus acciones. Ninguno. No es por obras para que ninguno se gloríe. Es que yo soy una buena persona. Es que yo no he matado a nadie. Por más buena persona que seamos, siempre tendremos algo que nos haría ser destituidos de la favor y de la gracia de Dios. Pero lo que quiero decirle es que si no hubiera nacido ese bebé, o en diciembre, o en septiembre, o en marzo, o donde sea, si no hubiera nacido ese bebé que es Dios, no hubiera salvación, no hubiera habido posibilidad para nosotros ser salvos. Y entonces ahora entra la convicción del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Porque hemos hablado ya mucho del Padre y hemos hablado mucho del Hijo que nace para morir. Pero ¿y el Espíritu de Dios? Él, como silbo apacible, viene a hacer una obra no de rembombes, no de cantidad de tambores y redobles, pero hace una obra en el interior de cada ser humano. Parece que no es fuerte, pero es trascendente lo que hace. Porque lo primero que hace el Espíritu de Dios es que trae convicción de pecado. Así como María no disfrutó su noche buena para quedar embarazada de José. Ustedes ya me entendieron, las personas mayores me entendieron. Bueno, yo no sé si fue una noche buena, una tarde buena, una madrugada buena, yo no sé. Pero ella no disfrutó. Sin embargo, vino el Espíritu de Dios calladito, en silencio. Y así viene sobre cada uno de nosotros. Y lo primero que nos trae es convicción. Decirnos, oye, ese nacimiento es por un propósito, tiene una razón de ser. No es un nacimiento más. Así como su crucifixión no fue uno de los más crucificados que hubo. Había un propósito en ese nacimiento y había un propósito en esa muerte. Y entonces trae convicción de pecado. Pero además nos trae la revelación de quién es Jesús. Y además de eso, nos trae el reconocimiento de nuestra necesidad apremiante. Si usted quiere ver la obra del Espíritu de Dios en un creyente, mírele qué tanta hambre tiene de la presencia de Dios. Qué tan deseoso está. Qué tan anhelante es su intensidad para buscarle. Qué tantas ganas. Eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. No lo hacen méritos humanos. El Espíritu de Dios nos lleva a un arrepentimiento verdadero. No de apariencias. No religiosos.
El Espíritu de Dios trae una confesión de Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Cuál es el problema entonces de la Navidad? Ni me gusta mucho esa imagen. Mucha gente celebra, pero no todos entienden. Muchos adornan sus casas. Vi un negocio en Colombia, un restaurante, gastó, los que conocemos los pesos colombianos, gastaron en decorar el restaurante 38 millones de pesos para decorar un restaurante. Una locura. Muchos adornan, muchos se preparan con muchas ganas para ir a hornear el pavo y los lechones y los perniles. Eso el del día anterior están ya echándole que el adobito aquí, que por acá, que macerando así, que la... Y todo el mundo buscando la ropa del estrene para ponerse, que la ropa que tiene. Usted ve gente corriendo de aquí para allá. Mira, sería bueno que apunte esto. Tradición sin transformación lleva a la celebración, pero sin devoción. Se lo repito, esa está buena. Ahí me inspiré cuando estaba escribiendo ahí. Tradición sin transformación lleva a una devoción o una celebración mejor sin devoción. Se lo repito. Tradición sin transformación lleva a una celebración, pero sin devoción. Mire, quiero decirle con todo mi amor, religión sin reconciliación es una tradición de condenación. Ay. Lo repetimos. Religión sin reconciliación es una tradición de condenación. Mire, la gente puede ponerse una cruz en el cuello, pueden celebrar Semana Santa, la gente puede armar pesebres, pero si está sin Cristo, no en el cuello, sino en el corazón. Si está en una Semana Santa y las otras 51 semanas es una semana endemoniada, si esa persona puede armar pesebres, pero el resto de año solamente es una vida de caos y hogares de dolores y de sufrimientos. Si esa vida celebra incluso una Navidad o una cena, pero sin Cristo, no es sino una vida más de apariencia. Déjeme decirle esto, la Navidad sin Cristo solo es paganismo disfrazado. Así sean cristianos. Que se llamen ser cristianos. ¿Cuál es la motivación de Dios para entonces Dios enviar a su Hijo? Y ya con eso vamos a terminar nuestra enseñanza. Dejaré la conclusión al final. Pero quiero que usted piense primero en la condición del ser humano, que es una condición de estar perdido sin Dios, de una total y una absoluta necesidad de la obra redentora de Cristo. Que nosotros somos unos pecadores sin esperanza, que nosotros somos personas incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Hay gente que cree que para poder ser agradable delante de Dios debe orar, debe ayunar, debe hacer esto y lo otro. Mire, a mí me dice muy claramente la Escritura que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. ¿Para qué? No sea por obras, para que nadie se gloríe. Pero no solamente quiero que mires tu condición y esa necesidad, sino mira también el amor incondicional de Dios, en que aún nosotros siendo tan viles pecadores, Él nos ha llamado para ser salvos. Mira, déjeme decirte con todo el cariño, Dios a ti no te ama
porque seas bueno. También quiero decirte que Dios a ti no te ama o te rechace porque seas malo. Sencillamente, Dios nos ama. Diga conmigo, Dios me ama. Dios no te ama más porque mañana vas a ser un mejor cristiano que hoy, ni porque en el pasado hayas sido muy bueno. Su amor es incondicional, no cambia. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tú y yo podamos estar inscritos en el libro de la vida. Y esa es una muy buena noticia cuando dicen amén. Que usted y yo seamos salvos. Que usted y yo caminemos en la tierra como los verdaderos hijos de Dios. Usted no es cualquier persona. Diga a la persona que está a su lado, tú no eres cualquier criatura. En ti hay realeza, en ti hay salvación, en ti hay esperanza. ¿Cuántos decimos amén? De saber que un día usted y yo fuimos enemigos de Dios. Yo no sé cuántos aquí hemos tenido enemigos. Yo tuve uno que había sido, pastor, había sido mi amigo. En Colombia decimos mi parcero, mi pana, desde primaria. Mi primer amigo en el colegio. Y yo invité a una novia que tenía a comer helado y me dijo que no. Entonces me fui con otro amigo. Y cuando llego a la heladería, la encuentro a ella con otro, con mi amigo. Con mi pana. Mi llave. Vivía cerca a mi casa. Y cada vez que yo pasaba por la calle, yo estaba mirándolo. Y él me cuenta después que él cuando iba a salir buscaba que yo no estuviera. Y mis amigos, que eran más malos, le decían a él, a Marcelo le decían, ve, Marcelo, mira que Daniel quedó primer lugar en artes marciales. El man está volando. Peligroso, el man está volando. Campeón. Subió de rango, ahora es cinta. Y el más asustado. Y le digo eso porque él después, yo me lo encuentro en la calle, face to face. Y él se fue a esconder, fue a cruzar la calle. Y Marcelo, vení, tranquilo, no va a pasar nada. Cristo a mí me perdonó, yo también te perdono. Nos volvimos a ser amigos, hablamos hasta el día de hoy. Yo con cachos, pero amigos. Pero lo que quiero decirles es, una cosa es tener un enemigo aquí en la tierra y otra cosa es tener a Dios de enemigo. Ahí sí dirían los de afuera, Virgen Santísima. Pero ya no somos enemigos de Dios, díganme. Ahora somos sus hijos consentidos, redimidos y limpiados por su sangre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa la Navidad? Póngase un momentito de pie y ya con eso terminamos. ¿Qué significa Navidad? Y piense usted en cuál es su actitud, cuáles son sus acciones para estas fechas. Piense en sus sentimientos, lo que le inunda durante estas fechas. Para muchos alegría, para otros tristeza, nostalgia. Pero ¿piensas tú más en adornar tu casa que en restaurar tu vida delante de Dios? Esa es una muy buena pregunta. Decoramos con muchas luces, pero ¿qué tanta luz estoy dando yo de ser un hijo de Dios? Pregúntate a ti mismo allí donde estás, si celebras este tiempo como una costumbre sin Cristo, o dejas a Cristo a un ladito, o es Cristo el centro. Sería bueno reflexionar. Si estamos teniendo una religión y no una reconciliación, pensemos si nosotros con nuestra vida estamos reflejando a un verdadero corazón que tiene paz para con Dios y para con los hombres.
¿Sabe de qué se trata la Navidad? Navidad se trata de reconciliación. Navidad se trata de perdón. Navidad se trata de redención y también de justificación. Y todo eso solo lo hace Cristo. Él dijo que Él nos redimía. Él nos mostró que nos compró, nos justificó y nos declaró que ya no éramos culpables, sino que somos sus hijos. Entonces, ¿cuál es el significado de la Navidad? Yo podía entonces concluir con esta definición. Que Dios, en su amor, escogió e hizo la elección. Que Dios decidió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado. Y lo hizo con muerte, por crucifixión, con la cual hizo posible que el hombre tuviera una relación personal con Él mediante la fe en la muerte de Jesús. Aleluya. Amado, la Navidad es Dios buscándonos a cada uno de nosotros. La Navidad es Dios acercándose a cada uno de nosotros. La Navidad es Dios naciendo entre nosotros. Navidad es Dios muriendo por nosotros. Navidad es reconciliándote a ti y a mí con Él mismo. Así que si el camino al Calvario empezó en un pesebre, el propósito del pesebre era llevarnos a nosotros a la cruz. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.